Audio número 15. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y como ustedes saben estoy analizando desde hace 15 audios la ley de urgente consideración que va a ser sometida a referéndum en abril del 2022. Si es que se logran las firmas, como parece que se va a llegar, presentadas al amparo del artículo 79 de la Constitución por algunas organizaciones sociales, principalmente el PIC-CNT, con el apoyo del Frente Amplio. Recuerden que ese día el voto es obligatorio, va a haber 2 papeletas, una por el no y otra por el sí. Los que quieran que la LUC continúe tendrán que votar por no o depositar el sobre vacío, que es lo que se llama el voto en blanco, y el voto en blanco suma al no. Y los que quieran que la LUC se derogue, es decir, que no continúe, van a votar por sí. En el audio 14 yo anuncié que iba a haber una serie de audios, el 14, el 15 y el 16, que tenían cierta unidad temática. Y en el audio 14 yo expresé mi opinión sobre la naturaleza jurídica del referéndum y expliqué claramente que el referéndum tiene entre la opción de anulatorio o derogatorio, es decir, si el referéndum anula la ley o el referéndum deroga la ley, la conclusión es que el referéndum deroga la ley. Además de las explicaciones técnicas, jurídicas y de la teoría general del derecho que avalarían dicha postura, los propios promotores del referéndum, en cuanta aparición pública han hecho y publicidad en varios sitios, han invitado a derogar la LUC. Yo en este audio no me voy a referir a ningún artículo de la LUC, sino al concepto de derogación. ¿Qué significa derogar la LUC? ¿Y qué es lo que sucedería si ganara el sí? Es decir, ¿cuál es el efecto de la derogación? Y si realmente se deroga o no. Y el tema es el siguiente. En los 135 artículos de la LUC hay aproximadamente, puede haber algún error, pero aproximadamente sucede lo siguiente. Hay artículos que son declaración de derechos. Por ejemplo, el de portabilidad numérica, que es aquel que permite que la persona cambie de compañía prestadora del servicio móvil y mantenga su número. Hay otros artículos que son de naturaleza administrativa. Es decir, si bien están en una ley, por su contenido no es materia legal, es materia administrativa. Por ejemplo, las normas que tienen que ver con el combustible. Cuando el presidente de la República envió la LUC, enviaba un artículo que derogaba el monopolio de lubricantes de ANCAP. Entonces, eso necesita ley. Pero como no obtuvo votos en el Parlamento, esa norma fue modificada y quedó con el texto de lo que se llama ahora los precios de paridad o la paridad de importación. Esa materia es una materia de naturaleza administrativa que no necesita ley, es decir, que se puede fijar por resolución administrativa del directorio de ANCAP. Quedó en la norma por esa deformación que tuvo el proyecto original. Hay otra serie de artículos que dice derógase. Entonces, por ejemplo, dice derógase una serie de artículos de la ley 19.210, que es la ley de inclusión financiera. Derógase el artículo 206, etc. Bueno, para no confundir, la ley tiene una serie de artículos que derogan artículos anteriores y dice derógase. Después hay más o menos 10 u 11 artículos cuyo texto es créase. Entonces, hay artículos que crean situaciones nuevas, inexistentes antes de la LUC. Por ejemplo, el régimen de arrendamiento sin garantía, que era inexistente antes de la LUC, en la manera que lo reglamenta la LUC, la Dirección General de Política de Género del Ministerio del Interior, que no existía. Es decir, que hay varios artículos que crean situaciones nuevas. Después hay 9 artículos de los 135 que dice agrégase. Eso significa que a un texto ya redactado de una ley existente, la LUC le agrega al final o al medio o al principio un inciso nuevo o un renglón nuevo o alguna palabra nueva. O sea, le agrega algo a un texto ya existente. Y hay casi 70 artículos que dicen
sustitúyese. Eso quiere decir que a un artículo de una ley existente, la LUC sustituye su texto por otro. Es decir, que desde el punto de vista formal, ese es el contenido de la LUC. Declaración de derechos que no existían, normas de naturaleza administrativa que se colocaron en una ley sin necesidad de hacerlo, artículos que derogan, artículos que crean, artículos que agregan y artículos que sustituyen. Eso es el texto de la 135. Ahora la pregunta es la siguiente. Si la LUC deroga, ¿qué deroga de los 135 artículos que están en juego? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la definición de derogación y cuál es el efecto de la derogación? Esa es la pregunta. Y ustedes recuerden que la ley adquiere fuerza obligatoria desde el momento de su entrada en vigencia. O sea que la LUC está vigente desde que se aprobó y cuando se realice el referéndum va a tener casi 2 años de vigencia. Es decir, que todo lo que se hizo durante esos 2 años de vigencia queda inamovible, porque se hizo de acuerdo a una ley vigente. Ahora hay que ir al concepto de derogación. Y hay 2 clases de derogación. Yo diría 3 clases. El artículo 9 del Código Civil dispone que las leyes no pueden ser derogadas sino por otras leyes. O sea que para que una ley sea derogada necesita otra ley. Y como lo dije en el audio anterior, aquí había que agregar o por el referéndum. O sea que las leyes pueden ser derogadas por la ley o por el referéndum. Lo que pasa es que Tristán Narvaja, cuando escribió el Código Civil en 1867, desconocía el instituto del referéndum que se creó en la Constitución de 1967. Por eso no puso que podrán ser derogadas también por un instituto de referéndum. Pero hoy hay que leer que las leyes pueden ser derogadas por leyes o por un referéndum. Y la derogación de las leyes puede ser de dos maneras. La derogación puede ser expresa o tácita. Esas son las 2 caras de la derogación. La derogación es expresa cuando una disposición de la nueva ley, o sea, de la LUC, determina de un modo concreto la disposición que deja sin efecto. Entonces ahí la está derogando. Por ejemplo, los artículos de la ley 19.210 de inclusión financiera, la LUC dice, deróganse los artículos tanto de la ley 19.210, ahí hay una derogación expresa. Y la otra forma de derogación es la tácita. Y la derogación tácita es cuando una nueva ley le da un texto nuevo a una ley existente. Entonces, la ley ya existe, pero le cambia el texto. Entonces, al cambiarle el texto, la ley queda con el mismo número, pero el texto anterior queda derogado y rige el nuevo texto. En este caso, el texto que le da la LUC. Entonces nosotros tenemos que si la LUC, el referéndum de la LUC ganara, aquellos artículos que declaran derechos, por ejemplo, la portabilidad numérica del celular, quedarían sin efecto. El que lo hace durante estos 2 años lo mantiene y de ahí en adelante no se podrá hacer más. Si el referéndum de la LUC ganara, los artículos que crean situaciones nuevas, inexistentes, antes de la LUC son creaciones nuevas, como el régimen de arrendamiento sin garantía, de ahí en adelante no se podrán realizar más. Y los que se hicieron al amparo de la ley. Si el referéndum de la LUC ganara, los 9 artículos que dice agrégase, que son aquellos artículos que agregan un renglón, un inciso o una palabra, el agrégase queda derogado por la LUC. Pero el problema se plantea en los casi 70 artículos que la LUC sustituye el texto y que desde el punto de vista de la teoría general del derecho es una derogación tácita. Es decir, la LUC le da un nuevo texto a un artículo preexistente. Al darle un nuevo texto, tácitamente, o sea, por la vía de los hechos, lo está derogando.
y hay varios artículos que dicen derógase tal artículo, derógase tal otros. Entonces el problema se plantea en casi 80 de los 135 artículos de la LUC que realizan una derogación tácita o una derogación expresa. Entonces, si el referéndum triunfa, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el efecto de la derogación? Y esa pregunta nos lleva a otra pregunta, que es la siguiente: ¿las leyes derogadas renacen, o para utilizar un término religioso, o resucitan por el hecho que sean derogadas las que a ellas le hicieron perder vigencia? Miren qué pregunta interesante. La pregunta es: ¿las leyes que la LUC derogó en forma tácita o expresa, que son alrededor de 80 artículos, si se deroga la LUC, esos artículos que ahora no están vigentes, no existen porque fueron derogados por la LUC, por el hecho de derogar la LUC, ¿vuelven a tener vigencia nueva? ¿Vuelven a su texto anterior? ¿Resucitan, digamos, vuelven a estar vigentes? Es decir, ¿queda el régimen anterior a la LUC? Y la respuesta es no, porque la LUC ya los derogó. Entonces, la ley que deroga otra ley, y luego esta ley que derogó otra ley es derogada, no hace recobrar vigencia al texto que derogó, porque ya lo derogó. Es decir, que si el referéndum triunfa, hay 80 disposiciones de las 135 que van a ser derogadas, pero también van a ser derogadas el régimen anterior porque ya fue derogado antes. Entonces hay figuras, por ejemplo, penales que la LUC cambió, entonces va a cambiar el texto de la LUC, pero no se vuelve a la figura penal anterior. La figura penal desapareció ya porque la LUC lo derogó. Entonces se va a crear un vacío jurídico muy importante en una cantidad de normas que ya no van a existir en el derecho positivo. Es decir, no es, por ejemplo, que ahora se castigue el autoevasión y que antes no se castigaba el autoevasión. Desaparece el concepto de autoevasión, ni se castiga ni no se castiga. Porque la derogación de una norma que deroga otra anterior no restablece a la anterior, no le vuelve a dar vigencia. Es decir, que la cesación de un precepto, que sería la LUC, no es capaz de conceder vigencia a uno precedente que ya perdió valor, porque ya fue derogado. La única manera que los artículos que la LUC modifica y que los promotores del referéndum quieren que se vuelva al texto anterior, hubiera sido que en el referéndum se hubiera incluido un artículo que no se incluyó, que declarase expresamente que de triunfar el referéndum, la ley sería restablecida o restaurada, cosa que no se dice. Entonces se deroga la LUC y también se deroga lo anterior a la LUC. Y la otra solución es que el efecto del referéndum fuera la anulación y no la derogación. Pero como ya quedó comprobado, incluso los promotores del referéndum promueven la teoría de la derogación y la inexistencia del instituto de la anulación, no se puede aplicar el concepto de anulación por el cual sí renacerían los artículos anteriores, porque en anulación en el derecho uruguayo no existe. Conclusión: si el referéndum sale por sí, la administración pública va a poder hacer en aquellas normas cuyo contenido es de naturaleza administrativa y que porque sí se le dio naturaleza legal, por ejemplo, el precio de los combustibles, se puede seguir fijando el precio de los combustibles a pesar de la derogación de la LUC, porque ese no es materia legal, es una materia, es competencia del directorio de ANCAP que lo resuelve por un acto administrativo. Y casi 70 artículos que la LUC, el referéndum deroga, por ejemplo, todo el tema de la enseñanza, no se vuelve al tema de la enseñanza anterior a la LUC. Queda un vacío.
queda sin reglamentar y hay que dictar normativa nueva. Esto es aplicando los principios de la teoría general del derecho y de la filosofía del derecho, que es lo que le da marco a todo el derecho positivo de una nación o de una república. Muchas gracias.